¿Recuerdan cuando estos dos pilotos eran compañeros? Sergio Pérez y Lance Stroll estuvieron en el equipo de Racing Point. Pero ¿cuál era la diferencia entre ellos? Y no me estoy refiriendo a la capacidad en la pista, resultados y todo eso, porque sabemos, ¿no?, que el piloto mexicano pues está un escalón arriba en cuestión de Lance Stroll, y con todo respeto para Lance, pero la realidad es esa, ¿no? Creo que la diferencia de cuando estuvieron ahí juntos es cómo llegaron ahí. Sergio Pérez sabemos que venía con el equipo de Force India. Después llega Lawrence Stroll, compra el equipo, lo convierte a Racing Point y entra precisamente Lance. Ahí está. Y hasta el momento se mantiene. Después ese equipo se convierte en Aston Martin y ahí sigue Lance Stroll. Pero ¿cómo llegaron a la Fórmula 1 o por qué se mantienen en la Fórmula 1? Y es a lo que se refiere el papá de Sergio Pérez. Ya que en esta ocasión, don Antonio Pérez Garibay dio para repartir a uno y a otro. Ya escuchamos lo que pasó con Ralf Schumacher. Pues ahora también toca el tema de Lance Stroll y de cómo, pues de alguna manera se mantiene en la máxima categoría, pues porque es el dueño precisamente de esto, ¿no? Porque papá le compró una escudería a Lance Stroll. Fuertes, polémicas, las palabras de don Antonio Pérez Garibay, pero creo que también, amigos, hay que decirlo, la verdad creo que está ahí también. Y aunque a muchos no les guste, ustedes nada más déjenme aquí un comentario. ¿Creen ustedes que si Lance Stroll no fuera el dueño de la escudería, seguiría en la Fórmula 1? Es el tema que traemos en este video. Bienvenidos al mundo de la Fórmula 1. Esto es Rick's Speed. El papá de Checo ahora sí estuvo muy activo en una entrevista que tuvo, amigos, para ESPN, si no me equivoco, donde comentó varias cosas. Obviamente uno de los más sonadas fue la polémica de los comentarios que hizo hacia Ralf Schumacher en una contestación por todos los ataques que ha tenido Ralf hacia Checo. Me parece algo, amigos, correcto. Tal vez las palabras no fueron, para muchos no fueron las correctas, pero al final de cuentas el mensaje ahí estuvo y creo que hizo en ese sentido bien. Pero ahora también toca un tema sobre los pilotos. Primero, ¿cómo llegan a la Fórmula 1? Sabemos que hay diferentes vías para ir a la máxima categoría. Obviamente, irte por las categorías inferiores, ganarla, ser campeón, y obviamente eso te daría un paso para llegar a la Fórmula 1, aunque no es seguro, porque sabemos que en todos los sentidos se necesitan patrocinadores, gente que te apoye, porque eso al final de cuentas es un negocio. Pero que ya llegaste, ¿no? Y la otra es de esos pilotos que precisamente pues tienen todas esas facilidades. Y Lance Stroll es uno de ellos. Olvidémonos, dejemos a un lado en estos momentos la capacidad que tenga Lance Stroll para seguir en la Fórmula 1. Pero de entrada, él llega, obviamente, por todo lo que tiene su papá, aunque también Lance hizo buen trabajo en categorías inferiores. Pero sabemos que se mantiene en la Fórmula 1, al menos también mi punto de vista es que se mantiene en la Fórmula 1 porque su papá compró la escudería. Eso es una realidad. Y yo sé que este tema también es difícil en todos los sentidos y yo creo que a nadie le gustaría que se diga que Lance Stroll está en la Fórmula 1 solo por dinero. Pero creo, amigos, que esto es algo de lo que se habla todo el tiempo. Y el papá de Checo, amigos, lo toca directamente, así tal cual. Vamos a escuchar lo que dice el papá del piloto mexicano. Yo no soy el señor Stroll. No tengo para comprar un equipo de Fórmula 1 a mi hijo, ni el capital para mantenerlo ahí. Checo está ahí por él. Llegó por él. Sigue ahí por él y la posición que tiene es por él. Pues esas son las palabras del papá de Sergio Pérez, comparando la forma, ¿no?, por la cual se mantiene Lance Stroll en la Fórmula 1. Llegó, según las palabras de don Antonio, obviamente Sergio Pérez llegó por él todo, y esto créanme que hemos sido
los testigos que conocemos la historia de Sergio, la forma en que tuvo que buscarse, abrirse camino y abrir camino, amigos, para cualquier otro piloto mexicano que pudiera llegar, porque no es tan fácil hacer todo esto, y tan solo mantenerse 14 años en la máxima categoría es algo muy importante. Y aparte ir escalando poco a poco. Llegabas ya apenas en tu segunda temporada de Fórmula 1 y ya te llama un equipo de primera como es McLaren. Decides irte por allá y la siguiente temporada el auto no funciona. Y McLaren crea el peor auto de su historia. Tiene que salir Sergio Pérez de ahí, lo despiden. Ya prácticamente quedando fuera de la Fórmula 1. Lo jala Force India, vuelve a rehacerse el piloto y de ahí, a base de puro esfuerzo, llega a este equipo que es Red Bull. Y aún ahí, amigos, estando ya en Red Bull, el esfuerzo no ha parado, porque es extremadamente difícil también mantenerte en un equipo con tanta exigencia y sobre todo un equipo en el cual su forma de trabajo, como sabemos, es darle todo el apoyo a Max Verstappen. Pero ahí sigue Sergio. Creo que el piloto mexicano ha dejado claro su capacidad y el por qué está en la Fórmula 1. Y ya comparado con Lance Stroll, las cosas son muy distintas, extremadamente distintas. Porque Lance, desde que llegó a la Fórmula 1, ha estado cobijado por el abrigo de su papá. Lo sabemos perfectamente. Y aunque es cierto, también hay que decirlo, Lance tuvo unas temporadas donde se veía que también tenía talento. De hecho, cuando estaba con Sergio se veía ahí bien. Creo que le aprendió varias cosas a Lance Stroll, el piloto mexicano. Pero últimamente Lance se ha venido completamente abajo. También hay que decirlo, el auto, los autos de Aston Martin no han estado bien, pero creo que lamentablemente la diferencia con Fernando Alonso ha sido muchísima. Y creo que esa oportunidad que tuvo Lance de estar con un piloto como Fernando Alonso la ha desaprovechado. Creo que le debió de haber aprendido muchísimo a este piloto. Incluso, amigos, se cuestiona muchísimas veces, muchas temporadas se ha cuestionado de que incluso hay patrocinadores o accionistas más bien del propio Aston Martin que ya cuestionan el que siga Lance Stroll ahí. Ya quisieran ver a otro piloto con mayor capacidad para que llegaran mejores resultados. Pero como sabemos, Lawrence Stroll pues nunca va a mover a su hijo. Creo que aquí hay una pregunta muy importante que hacerse. ¿Está Lawrence Stroll por Lance en la Fórmula 1 o Lance está por Lawrence Stroll en la Fórmula 1? Al final de cuentas sabemos que los Stroll van a seguir jugando de esta manera. Lawrence Stroll siempre va a querer que su hijo esté en la Fórmula 1, quiere cumplir al máximo todo esto. Y creo que Lawrence Stroll no se va a dar por vencido hasta que pueda dar un auto para poder hacer algo más grande. Y quiere que ahí esté su hijo Lance Stroll. Aston Martin está apostando por mucho en las siguientes temporadas en todos los sentidos. Y al menos en el papel tendría que funcionar este auto, este equipo. Si lo hace, tal vez Lawrence Stroll esté cumpliendo su sueño de ver a su hijo competitivo. Porque sabemos que aunque Lance tal vez no sea de los mejores pilotos de Fórmula 1, pero cuando tienes un buen auto, definitivamente das un salto de calidad muy fuerte. Y si Lawrence Stroll llega a hacer eso, esperemos que su hijo sí tenga la capacidad real para poder llevar ese auto al máximo. Pues aquí están las palabras de don Antonio, polémicas también, con respecto a cómo se manejan los diferentes pilotos. Vamos a ver si hay una respuesta de parte de Lawrence Stroll, como lo hizo Ralf Schumacher. No creo que de alguna manera, las cosas son reales, todos lo sabemos, y creo que el propio Lance Stroll sabe que si no fuera el dueño de la escudería, ya no estaría en la Fórmula 1. ¿Ustedes qué opinan de las palabras del papá de Sergio? Déjenme sus comentarios. Como siempre, apóyenos con like y suscripciones. Soy su amigo Riz Speed. Nos vemos en las pistas. Saludos. Bye.